Quise que estuviesen también los niños aquí. Bueno, razones hay, pero también quiero que ellos escuchen este tema que vamos a continuar viendo porque hace 8 días iniciamos, ¿verdad? Y es el descuido, el descuido nos lleva a separarnos de Dios. El descuido nos lleva a separarnos de Dios. Entonces, quiere decir que hay un peligro, ¿verdad? Hay un peligro. Hace 8 días empezamos a ver entonces sobre Salomón, el rey Salomón. Él fue hijo de David, fue rey de Israel, pero también vimos hace 8 días que él tuvo grandes privilegios, grandes privilegios. Y uno de los privilegios que vimos hace 8 días fue que él fue hijo de un padre temeroso de Dios. Y les decía también que nosotros como padres, ¿qué ven los hijos en nosotros? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Cómo, eh, cómo están siendo tratados, verdad? Podrán decir lo mismo, porque vimos hace 8 días que Salomón habló muy bien de su padre, habló muy bien de su padre. A Dios, ¿verdad? A Dios. Entonces, ¿qué dirán nuestros hijos de nosotros? Pero en una segunda bendición, un segundo privilegio que dimos sobre Salomón fue que él fue escogido por Dios desde antes de nacer. Y qué gran bendición, porque no solamente él fue escogido para ser rey, sino Dios tenía un propósito especial con respecto a Salomón. Él iba a ser un hombre de paz, pero no solamente un hombre de paz, sino que también él era el encargado, el escogido para construir el templo de Dios. Y eso Dios se lo dijo a David desde antes que Salomón naciese, ¿verdad? Y en tercer lugar, vimos otra gran bendición que Salomón tuvo. Recibió muchas bendiciones, de tal manera que fue el rey único en sabiduría y en riqueza en Israel. Pero no solamente en Israel, sino en las naciones vecinas también. Gran privilegio, mis hermanos, pero también vimos entonces que aún así Salomón se apartó de Dios. Y por eso, para ver sobre este tema, quise que pensásemos en Salomón, porque a pesar, entonces, repito, a pesar de tener un padre temeroso de Dios, a pesar de ser escogido desde antes de nacer, a pesar de ser bendecido abundantemente por Dios, él se descuidó. Él se descuidó. Tuvo un descuido. Se apartó de Dios por descuido, ¿verdad? Por descuido. Entonces, cuando hablamos de descuido, ¿qué entienden ustedes por descuido? No dar importancia a algo. ¿Qué más podemos decir? Distracción, dejar de cuidar algo,
¿verdad? Perdón, hacerlo a un lado, sí. Fíjese, el descuido, descuido. Y hermanos, quiero que pensemos entonces muy seriamente sobre este asunto, porque como creyentes muchas veces nos descuidamos, no prestamos atención, no prestamos atención a lo que debemos prestar atención, ¿sí? Y miren, a los niños les voy a preguntar, eh, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si, si no nos lavamos las manos antes de comer? Qué ha dicho papá? ¿Qué ha dicho mamá? Nos, ¿Por qué nos enfermamos? Tenemos las manos sucias, entonces podemos descuidarnos y a veces por el hambre que tenemos, ¿no? Eh, ay, no me lavé, decimos muchas veces, ¿sí? Porque estamos pensando en el hambre, no estamos pensando en la salud, ¿verdad? Nos descuidamos. Otra enseñanza muy clara con respecto a nuestra salud son el lavarnos la boca, ¿no? Lavarnos los dientes. ¿Qué sucede si no nos lavamos los dientes? A ver, otra niña por ahí. ¿Qué sucede si no nos lavamos los dientes? ¿Perdón? Nos van a salir caries, ¿verdad? Vamos a tener problemas, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Nos descuidamos, ¿sí? Nos descuidamos. Ahora, en la vida cristiana, mis hermanos, de igual manera, muchas veces nos descuidamos. Y vamos a ver entonces, rápidamente, voy a tratar de terminar hoy, ¿verdad? Porque hay mucho que decir sobre esta situación y sobre la vida de Salomón. Vamos a ver entonces a los niños y jovencitos, jóvenes. Quiero que me presten mucha atención también, pero no solamente los niños y los jóvenes, ¿verdad? Porque esto es para todos. Miren, ¿qué recibió Salomón? Directamente Salomón, vamos a pensar en Salomón. ¿Qué recibió Salomón de su padre? De su padre, él como hijo, tú como hija, ¿qué has estado recibiendo de tus papás? Pero también, papás, vamos a pensar si estamos dando lo que David dio a su hijo Salomón, si estamos haciendo con nuestros hijos lo que David como padre hizo con Salomón. Vámonos rápidamente entonces. Primeramente, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primer libro de las Crónicas, 29. 29, 19. Primer libro de las Crónicas, 29, 19. Voy a leer desde el versículo 18 y 19. Dice, entonces Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón, niños, jóvenes, Salomón fue llevado por su padre ante el trono de Dios. Qué gran privilegio.
Qué gran privilegio. Y yo creo que, espero que todos, pero si no todos los niños, si no todos los hijos, la mayoría de los hijos están siendo también llevados por los papás ante el trono de la gracia. ¿Sí? Estamos orando por nuestros hijos. Estamos pidiendo a Dios, implorando a Dios. Aquí Salomón recibió esa bendición. Su padre oró por él para que Dios cuidara su corazón. Porque ¿dónde está el problema del ser humano? En el corazón. David lo sabía muy bien. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que en el Salmo 51, David le dice a Dios ahora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? ¿Qué es lo que Salomón, lo que David pide a Dios? Un corazón limpio. Y por eso ahora intercede por su hijo, ora por su hijo, clama a Dios por su hijo, da a mi hijo Salomón un corazón que guarde tus mandamientos. Recibió esa bendición Salomón también, ¿verdad? Niños, ¿sí han escuchado a sus papás orar por ustedes? Algunos tal vez sí, ¿verdad? Otros tal vez no. Pero sería bueno, ¿verdad, papás? Que oremos en voz alta y nuestros hijos oigan que estamos intercediendo por ellos. ¿No les parece? Da a mi hijo Salomón, dice, ¿no? Y noten ustedes las palabras, ¿verdad? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero miren esa oración. David no le dice a Dios, da a Salomón, no, sino que le dice, da a mi hijo Salomón. ¿Qué, qué, qué notan ustedes ahí? Un amor, un cariño, un intimidad, ¿no? Intimidad. Da a mi hijo Salomón, ¿sí? Bueno, pero no solamente Salomón fue llevado ante el trono de Dios por su padre. Miren, también también Salomón recibió amonestación de su padre. Amonestación de su padre. Vamos a ver ahora el capítulo 28 del mismo primer libro de las crónicas. Primer libro de las crónicas, capítulo 28. Voy a dar lectura del versículo 9. Versículo 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te dejará para siempre. Y aquí quiero aclarar, hermanos, porque a veces cuando decimos hay que amonestar al hermano, ¿verdad? A veces pensamos que amonestar es regañar, amonestar es reprender. No, amonestar, amonestar es instruir, amonestar es aconsejar, amonestar también es advertir. Repito, amonestar es instruir, aconsejar, advertir y en algunos casos reprender con el propósito de corregir. Miren lo que David le dice a Salomón. Y otra vez noten ustedes, hermanos. Y tú, Salomón, hijo mío, hijo mío. ¿Y se acuerdan de cómo llora David? Porque Absalón
uno de sus hijos muere. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Muy pocas veces decimos eso, ¿verdad? Hijo mío. O lo usamos siempre. Bueno, yo y usted sabemos, ¿no? Hijo mío. Bueno, pero ¿qué más le dice? Reconoce al Dios de tu padre. Reconoce. No, no lo está regañando, ¿verdad? No lo está reprendiendo. No, lo está instruyendo. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y luego le dice, ¿por qué? ¿Por qué su hijo debe de reconocer a Dios? ¿Por qué su hijo debe de servir a Dios? Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ahora, mis hermanos, recuerdan que otra palabra de amonestar es advertir. Advertir. Miren lo que hace David. Le advierte a su hijo. ¿Qué cosa? Le dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué es eso? Advertirle, advertirle, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, David, como padre, amonestó a su hijo. Y Salomón, como hijo, fue amonestado por su padre. Fue instruido por su padre. Fue advertido también por su padre. Fue advertido. Pero no solamente esto. Aquí voy a usar otra palabra. David exhortó a su hijo. Y Salomón recibió no solamente amonestación, sino también recibió exhortación de su padre. Ahora, ¿qué es exhortar? Exhortar es alentar, exhortar es animar, ¿verdad? Para que siga adelante, para que avance, ¿sí? Exhortar. Miren lo que ahora se nos dice en el mismo capítulo 28, pero ahora versículo 20. Versículo 20 dice, dijo además David a Salomón su hijo. ¿Qué le dijo? A ver todos, por favor. Dos cosas, mis hermanos, papás, de manera especial, papás, dos cosas debemos hacer también con nuestros hijos. Y ojalá que se nos quede grabado, ¿verdad? Dos cosas. Uno, amonestar a nuestros hijos. Amonestar a nuestros hijos. Ya expliqué qué es amonestar. Segundo, exhortar a nuestros hijos. Exhortar a nuestros hijos. No solamente amonestar, también debemos de exhortar. Y exhortar, ya vimos lo que le dice aquí a su hijo, ¿verdad? Anímate, ánimo y esfuérzate, ¿verdad? Eso es muy importante. Hermanos, ahora como hijo Salomón recibió esa amonestación, recibió esa exhortación. No vamos a leerlo, pero también recibió un ejemplo bueno, recibió ejemplo bueno, ¿verdad? Que ven, porque no solamente los hijos deben de oír la amonestación, no solamente deben de oír la exhortación,
sino que también deben de ver, ver el ejemplo de los papás. Ver. Ahora, es fácil hablar, es fácil amonestar, es fácil exhortar, pero no es fácil vivir lo que exhortamos, lo que amonestamos. Otra cosa es vivir, pero estamos obligados a vivir lo que enseñamos, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, si yo le digo a mi hijo, lee la Biblia y nunca me ve leyendo la Biblia, si yo le digo a mi hijo, ponte a orar, ora, y no me ve orando, si yo le digo a mi hijo, a mi hija, debes de congregarte, pero si no me ve congregado, va a suceder como la cangreja con los cangrejitos, ¿verdad? Usted ya lo sabe. A ver, hermanitas que están ahí atrás, por favor, quiero que me presten atención. La cangreja le dice a los cangrejitos, caminen derecho. Y los cangrejitos, pues muy inteligentes, le dicen a la mamá, pues ponnos usted el ejemplo. Y la cangreja empieza a caminar, ¿verdad? Entonces los cangrejitos le dicen, ¿cómo quiere usted que caminemos derecho si usted camina de lado? No se puede, no se puede. Entonces, mis hermanos, amonestar, exhortar y ser ejemplo. Papás, hijos, qué bueno. Y gracias a Dios si los papás están amonestando, están exhortando, están también dando ejemplo. Qué bueno, ¿verdad? Pero, hijos, hijos, vamos a ver entonces que el tener padres temerosos de Dios no garantizan, no garantizan fidelidad, no garantiza firmeza hasta el final, como vamos a ver en esta hora. Miren, y pues lo vamos a ver de esta manera. Voy a estar usando esa palabra que no garantiza. Sí se entiende esa palabra, ¿verdad? Garantizar o no garantizar, ¿verdad? Cuando se dice no garantiza, no es seguro, pues, ¿verdad? No es seguro 100% que va a suceder así, ¿verdad? Sí. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos que el tener padres temerosos de Dios no garantiza fidelidad a Dios. Vamos ahora ya a centrarnos en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, donde ya dimos lectura. Primero de Reyes 11. Vamos a ver algunos versículos en este capítulo. Primero de Reyes 11. Repito, tener padres temerosos de Dios no garantiza fidelidad a Dios. Versículo 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Qué triste, qué triste. Porque volviendo entonces, haciendo un repaso, aún a pesar de ser amonestado, de ser alentado, de tener el ejemplo, aún así, él se apartó de Dios, ¿verdad? Se apartó de Dios. Entonces, niño o joven, si tú piensas que como tus padres son temerosos de Dios, obedecen a Dios, tú vas a ser fiel también a Dios. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Puede ser que no.
el descuido. Y aquí, ¿cuál será el descuido? De olvidar la amonestación de tu padre, de olvidar la exhortación de tu padre, de olvidar el ejemplo de tus padres. Se olvida eso, se olvida. Y eso sucede por descuido, ¿sí? Por descuido. Al olvidar entonces la amonestación, al olvidar la exhortación, al olvidar cómo vivieron mis padres, cómo actuaron, cómo sirvieron a Dios mis padres, el olvidar eso nos lleva al fracaso, nos lleva a apartarnos de Dios. Eso fue lo que pasó con Salomón. No le garantizó, hermanos, no le garantizó el ser el hombre más sabio. No, no debemos de confiarnos, pues, ¿verdad? No debemos de confiarnos. El tener todo lo necesario, y no solamente lo necesario, sino tener en abundancia, porque dice la Escritura que la plata en los días de Salomón no era estimada, no era estimado, no tenía, era como cualquier cosa, pero se descuidó e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, ese descuido, ¿verdad? Segundo, y oigamos bien aquí todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, el iniciar bien, el iniciar bien no garantiza terminar bien. Repito, el iniciar bien no garantiza el terminar bien. Mucho cuidado con esa expresión. No, a mí no me va a pasar eso. Yo nunca me voy a alejar de Dios. Cuidado, cuidado. ¿Cómo inició Salomón? No lo vamos a leer, pero pasajes muy conocidos, y uno de ellos es este. Cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieres que yo te dé. Fíjense lo que Dios le dice. Pídeme lo que quieres que yo te dé. ¿Qué dice Salomón? ¿Qué hace Salomón? Dios, tú me has puesto en un pueblo muy numeroso, muy grande. Me has puesto por rey. No sé cómo salir ni entrar. No sé cómo entrar ni salir. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Y dice la escritura que Salomón, perdón, que agradó a Jehová lo que Salomón pidió. Agradó a Jehová lo que Salomón pidió. No pidió riqueza, no pidió vida para sus enemigos, no. Y Dios le dijo, te voy a dar lo que tú no pediste. Y aparte de sabiduría, le dio riqueza, abundancia. Pero ahora, ¿qué dice la escritura? Salomón se apartó de Dios. Inició muy bien, ¿verdad? Por eso cuando él va con el rey Hiram, el rey de Tiro, el rey Hiram bendice a Jehová por haber puesto a Salomón por rey sobre Israel. Porque dice, le ha dado un hijo sabio a David. Bendice a Dios. Pero el descuido, mis hermanos, el descuido. Entonces tú puedes estar sirviendo a Dios ahora y qué bueno que lo estás haciendo, pero no descuides la vida cristiana. Yo no debo descuidar la vida cristiana.
En la clase que vimos hoy, en la mañana les decía a los hermanos, muchas veces como creyentes esperamos que el pastor, que los diáconos, que los maestros, ellos vivan una vida de santidad. Pero todos debemos de vivir una vida de santidad. Y mucho cuidado, mucho cuidado. Vimos uno de los versículos ahí en la carta a los Corintios que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y veíamos ahí dos cosas muy importantes. Uno, debo tener en mi vida cristiana, debo tener un objetivo, debo tener una meta. ¿Sí? ¿Cuál debe ser? Estar firme hasta el final, hasta el final. Hermanos, no vivamos con esa mentalidad que muchas veces se vive. No, pues ahí voy cayendo y levantando, pero ahí voy, ¿verdad? Muchas veces se piensa, se vive una vida cristiana con esa mentalidad. Ahí voy cayendo y levantando. Pues imagínense cómo vive la vida cristiana así, ¿verdad? Entonces, en mi mente, en mi corazón, debe haber un objetivo. ¿Cuál debe ser? Servir a Dios hasta el final, como lo dijimos de manera especial cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Una pregunta que siempre se hace al bautizarnos. ¿Por cuánto tiempo? No se dice por cuánto tiempo vas a ser cristiano. Normalmente se dice por cuánto tiempo vas a servir al Señor. Vas a servir al Señor. Y normalmente se contesta hasta el día en que Dios me llama. Pero muchas veces nos bautizamos, servimos unos 2, 3 días y luego ya no servimos al Señor. Se nos olvida. Entonces dice, así que el que piensa estar firme, mire, vigile. Porque les preguntaba a ellos, ¿qué se nos manda a hacer allí? Y vimos que el texto dice, mire que no caiga, mire, vigile, esté alerta. ¿Sí? No debo de, ahora sí como comúnmente se dice, no debo de dormir en mis laureles, ¿verdad? Ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, el diablo aquí lo venzo, ¿verdad? Hay que pisotear a Satanás muchas veces, se dice. No, el diablo no es así. Porque muchas veces sin darnos cuenta estamos sirviendo a Satanás. Estamos cumpliendo los antojos de Satanás. Sin darnos cuenta. ¿Pero por qué? Por falta de estar alerta. Por eso dicen proverbios, el avisado ve el mal y se esconde. Pero el avisado, ¿verdad? ¿Quién es el avisado? Aquel que está con los ojos abiertos, despierto, despierta, alerta, velando, vigilando, porque Satanás me puede hacer caer en cualquier momento. Así se debe vivir la vida cristiana. Por eso dice, sed sobrios y dormid. No dices, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. No dice probablemente va a andar, o en algunas ocasiones anda. No, dice anda alrededor. ¿Cuándo? En todo tiempo. No dice anduvo, ni tampoco dice andará, ¿verdad? No, sino que dice anda, anda. Buscando a quién? Devorar. Entonces, hermanos, repito, el iniciar bien no garantiza terminar bien. Triste. Cuidado entonces, ¿verdad? Alertas. Porque a veces pensamos, no, yo ya tengo 15, 20 años, 50 años de ser cristiano. Eso ya no me sucede a mí. Cuidado, cuidado.
Demas era un servidor, ¿se acuerdan ustedes? Pero ¿qué dijo Pablo al final de casi al final de su carrera? Demas me ha desamparado amando este mundo. Y Demas fue predicador del Evangelio, ¿verdad? Entonces nadie está exento. Tercero, el tener un encuentro personal con Dios no garantiza fidelidad a Dios. Repito, el tener un encuentro personal con Dios no garantiza fidelidad a Dios. Versículos 9 y 10 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido ¿cuántas veces? 2 veces. Y no solamente se le había aparecido, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Miren, hermanos, no solamente su padre le amonestó, ¿verdad? No solamente su padre le amonestó a que sirviese a Dios con fidelidad, a que no sirviese a dioses ajenos, a que no se apartase de Dios, sino que de Dios directamente él escuchó esas palabras. De Dios directamente, porque Dios se le apareció, dice, 2 veces. Cuarto, y una vez más, tenemos que quitarnos esa mentalidad, esa mentalidad. Ojalá, ojalá que oigamos muy bien esto, porque muchas veces oramos por los jóvenes solamente, por los adolescentes solamente, porque ellos están en peligro. Pero esa mentalidad es antibíblica. Es antibíblica. ¿Cuándo cayó David? ¿En su juventud? No, no. ¿Cuándo cayó Salomón? ¿En su juventud? No, no. Y miren lo que dice el texto, nuestro texto. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No se apartó de Dios en la juventud. Ahora, no quiero decir que no hay peligros en la juventud, hay peligros, pero muchas veces vemos solamente el peligro en los jóvenes y no vemos el tremendo peligro que estamos enfrentando nosotros. Pensamos que ellos están en peligro y nosotros podemos dormir, como decía, ¿verdad? Muy tranquila. Y no es así, no debe ser así. Todos estamos en peligro. Todos estamos siendo acechados por Satanás. Todos. Cuando el Señor nos dice, o voy a citar antes, cuando el Señor le dijo a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido. Sí ha leído ese pasaje, ¿verdad? Sí. ¿Eran jóvenes los discípulos, todos los apóstoles? No, no. Y vuelvo a citar, cuando se nos exhorta, ser sobrios y velar, no dice los jóvenes deben de
de ser sobrios y velar. No, porque Satanás anda acechando a todos los hijos de Dios. Aquí Salomón en su juventud anduvo bien con Dios. Pero dice más, cuando ya fue viejo, su corazón se apartó de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Y en último lugar, quiero que veamos que la desobediencia, el apartarse de Dios, trae consecuencias lamentables. El apartarse de Dios trae consecuencias lamentables, tristes. Versículos 11 al 13, 11 al 13 de este mismo capítulo 11, dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible, mis hermanos. Qué terrible. ¿Era el plan de Dios eso? No, no. El reino fue dividido, ya saben ustedes, el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus, reino del norte, y 2 tribus, Judá y Benjamín, como reino del sur. Y lo hace Dios así por amor a David, el padre de Salomón. Romperé de ti el reino. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué quiere decir Salomón? ¿Se acuerda usted? ¿Qué quiere decir el nombre Salomón? Paz, paz. Y por eso Dios le dijo a David, ¿verdad? Tú no vas a, tú no vas a edificarme la casa. No, porque tú has sido hombre, varón de guerra. Tú has derramado mucha sangre y por lo tanto no vas a edificar la casa. Pero nacerá de ti un hijo, un hijo. Y se llamará su nombre Salomón. Salomón. Mire, vamos a verlo. Allí volvemos al libro de las crónicas ahora. Alguien, por favor, que dé lectura primero de Crónicas 22 7 al 9. Primero de Crónicas 22 7 al 9. Así fuerte. Al nombre de Jehová mi Dios, mas vino mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Gracias. Entonces, Salomón, paz, ¿verdad? Pero ahora miren lo que se nos dice. Volvemos a Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 11. ¿Están ahí? Versículo 14.
Dice la primera parte, y Jehová suscitó un ¿qué? Un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Un adversario. Versículos 23 al 25. 23 al 25. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue, ¿qué cosa? Adversario de Israel. ¿Cuándo? Todos los días de Salomón. Versículo 40. Versículo 40. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, otro, porque Jeroboam se levantó y Jeroboam se levantó y huyó a Egipto a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Consecuencias, ¿verdad? Consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de el apartarse de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Y les sigo pidiendo que sigan orando por mí para que Dios me ayude. También estoy en peligro. No por ser pastor no estoy en peligro. Todos estamos en peligro. Y por eso se nos ordena también orar unos por otros, por todos los santos, dice en la carta a los Efesios. Porque todos mis hermanos, como ya lo vimos, todos estamos en peligro. Lamentablemente muchas veces no vemos esa situación. A veces como que no creemos que sea real eso. Pero si Dios lo dice en su palabra, es real, es real. Todos estamos en peligros. Todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos tentaciones, todos. Nadie puede decir, yo no. El mismo Señor Jesucristo al venir a este mundo enfrentó tentaciones. Dice la Escritura que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vivió siempre alerta. Él estuvo siempre alerta. Y por eso, mis hermanos, podemos ver en los evangelios, él fue un hombre de oración. La oración fue elemental, básico para él. No descuidó la oración. Cosa que muchas veces nos hace falta a nosotros. Entonces, oremos unos por otros. Hay peligro. Estamos en peligro. Podemos descuidarnos y caer. Que Dios siga teniendo misericordia de nosotros, siga obrando en nuestro corazón para no dormirnos espiritualmente, no descuidar la oración, no descuidar el estudio de la Biblia, no descuidar el congregarnos.
porque solamente así podremos permanecer firmes. Esa es la voluntad de Dios. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, etcétera. Uno de los versículos, o el versículo que estamos memorizando en este, en esta lección que estamos viendo con los hermanos que se van a bautizar, es de Efesios 6:11. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Que el Señor nos bendiga.